Sagitario avanza incluso cuando el horizonte parece arder. No porque desconozca el miedo o el cansancio, sino porque su naturaleza está hecha de una materia que no sabe permanecer quieta ante el derrumbe. En lo profundo de su esencia vive el fuego mutable, una llama que no se consume en un solo lugar, sino que se desplaza, se reinventa y vuelve a encenderse allí donde otros ya se habrían rendido. Ese fuego no grita, no se jacta, no pide permiso, simplemente insiste. Insiste en seguir caminando, en mirar más allá del obstáculo inmediato, en recordar que todo final aparente es solo una curva del camino. Sagitario nunca se rinde porque su alma no fue diseñada para aceptar límites impuestos por el miedo. Está regido por Júpiter, el planeta de la expansión, de la fe y del sentido profundo de la vida. Júpiter no conoce el concepto de encierro emocional ni de derrota definitiva. Su energía empuja siempre hacia arriba, hacia afuera, hacia algo más grande que el presente. Cuando Sagitario cae, no interpreta la caída como sentencia, sino como señal. Una señal de que aún queda aprendizaje, de que todavía hay verdad escondida en la experiencia, de que la historia no ha terminado de contarse. En el imaginario cósmico, Sagitario es el arquero que apunta al cielo. No dispara al azar ni hacia lo cercano, sino hacia lo lejano, hacia lo que parece imposible de alcanzar. Esa flecha simboliza la voluntad de seguir creyendo incluso cuando la realidad se vuelve adversa. Mientras otros signos se repliegan para protegerse, Sagitario avanza para comprender. Necesita entender el porqué de las pruebas, el significado oculto de la lucha, la razón por la cual el destino exige resistencia. Y en esa búsqueda de sentido encuentra la fuerza que impide la rendición. La resiliencia de Sagitario no nace de la dureza, sino de la esperanza. Una esperanza casi indomable, a veces ingenua para ojos ajenos, pero profundamente poderosa. Aunque todo se desmorone, aunque las promesas fallen y los caminos se cierren, algo en su interior susurra que aún existe otra puerta, otra ruta, otra verdad esperando ser descubierta. Ese susurro es más fuerte que el cansancio. Es la voz de Júpiter recordando que la vida siempre se expande, incluso después del colapso. Sagitario nunca se rinde porque su espíritu es libre, y la libertad no se negocia. Rendirse implicaría aceptar una versión reducida de la existencia, una vida sin exploración ni crecimiento. Y eso es incompatible con su naturaleza. Puede cambiar de rumbo, abandonar una batalla que ya no tiene sentido, soltar personas o sueños que dejaron de resonar, pero jamás abandona la idea de seguir avanzando. No es terquedad ciega, es sabiduría en movimiento. Sabe cuándo soltar una forma para preservar la esencia. En los momentos más oscuros, cuando la fe parece apagarse, Sagitario recurre a algo ancestral, la visión. La capacidad de imaginar un mañana distinto, aunque todavía no exista prueba alguna de que llegará. Esa visión actúa como antorcha en la noche. Mientras otros necesitan certezas, Sagitario se alimenta de posibilidades. Y una posibilidad, por mínima que sea, basta para mantener el corazón en marcha. Astrológicamente, el fuego mutable de Sagitario le permite transformarse sin perder identidad. Cada fracaso es integrado como experiencia, cada herida se convierte en relato, cada caída en impulso. No se queda atrapado en el dolor porque su energía necesita moverse. El estancamiento duele más que la pérdida. Por eso, incluso en medio del duelo o la decepción, surge el impulso de seguir, de viajar, de aprender, de filosofar, de reconstruir la fe desde otro ángulo. Hay en Sagitario una relación íntima con el sentido de misión. Aunque no siempre sea consciente, existe la sensación de que la vida no ocurre al azar. Esa creencia sostiene cuando todo tiembla. La rendición implicaría negar que cada experiencia, incluso la más dura, tiene un propósito mayor. Y Sagitario prefiere atravesar el fuego antes que renunciar a esa convicción profunda de que la vida siempre enseña algo valioso a quien se atreve a continuar. Por eso, Sagitario puede ser herido, decepcionado, traicionado o agotado, pero raramente vencido. Puede detenerse un momento para recuperar el aliento, mirar las estrellas y recordar hacia dónde apunta la flecha. Luego, inevitablemente, vuelve a tensar el arco. No porque todo esté bien, sino porque rendirse nunca ha sido una opción real para un espíritu nacido para expandirse. Sagitario no persiste por obligación ni por orgullo. Persiste porque su alma reconoce que vivir es avanzar, que creer es un acto de valentía y que incluso en los terrenos más áridos existe una semilla esperando el momento adecuado para brotar.
Y mientras exista horizonte, mientras haya una verdad por descubrir o un camino por recorrer, Sagitario seguirá de pie, mirando hacia adelante, con el fuego intacto y la flecha apuntando al infinito. Existe en Sagitario una relación profunda con el tiempo que rara vez se comprende desde fuera. No vive el presente como una jaula ni el pasado como una condena. El tiempo, para esta energía, es un río que siempre avanza y que jamás retrocede, por lo tanto detenerse a lamentar lo ya ocurrido carece de sentido espiritual. Esta percepción interna del tiempo es una de las razones por las que la rendición no logra echar raíces. Rendirse implicaría quedarse fijado a un instante, y Sagitario nació para atravesarlos todos. Incluso cuando parece inmóvil, en su interior algo se está reorganizando, tomando impulso, preparando el siguiente salto evolutivo. Hay también una conexión sagrada con la verdad que sostiene su resistencia. Sagitario no soporta vivir una mentira durante demasiado tiempo, ni siquiera cuando esa mentira ofrece comodidad o aparente seguridad. Cuando una situación se vuelve insostenible, cuando el alma comienza a encogerse, surge una rebeldía silenciosa que empuja a seguir adelante. No se trata de huir, sino de alinearse nuevamente con una verdad interior que exige coherencia. Esa lealtad a lo auténtico convierte cada dificultad en una prueba iniciática y cada obstáculo en un umbral que debe ser cruzado. En el plano épico del zodiaco, Sagitario encarna al viajero espiritual que ha comprendido que la verdadera fuerza no reside en el control, sino en la confianza. Confianza en que el camino revela sus respuestas paso a paso. Confianza en que incluso la pérdida cumple una función expansiva. Confianza en que la caída no define el destino. Esta confianza no siempre es consciente ni serena, a veces se manifiesta como impulso, como necesidad de seguir, como incomodidad ante la quietud. Pero está ahí, actuando como una brújula invisible que siempre apunta hacia adelante. Otro aspecto poco explorado es la relación de Sagitario con el caos. Mientras otros signos buscan estabilidad absoluta, Sagitario comprende instintivamente que el caos es parte del proceso de expansión. No se rinde porque entiende que el desorden no es fracaso, sino transición. Cuando la vida se desarma, Sagitario intuye que algo más grande se está gestando. Esa comprensión le permite atravesar etapas de incertidumbre sin perder completamente la fe, aun cuando no exista un plan claro ni una estructura definida. El optimismo sagitariano no es superficial ni permanente, sino cíclico. Puede desaparecer por momentos, hundirse en la desilusión o en el cansancio extremo, pero siempre regresa transformado. Cada vez que vuelve, lo hace con más profundidad, con una sabiduría adquirida a través del dolor. Esa capacidad de regenerar la esperanza es una alquimia interna que impide la rendición definitiva. Aunque la llama parezca apagada, en realidad se encuentra latente, esperando una chispa de sentido para volver a encenderse. Existe también una dimensión filosófica que sostiene su resistencia. Sagitario necesita comprender la vida como una aventura del alma, no como una secuencia de éxitos y fracasos. Desde esa visión, rendirse equivaldría a abandonar el viaje antes de haber llegado a comprender su propósito. Cada experiencia, incluso la más amarga, se convierte en parte del relato épico que construye su identidad. Y ese relato no admite finales abruptos ni conclusiones prematuras. En lo más profundo, Sagitario posee una relación especial con la fe, incluso cuando no se define como espiritual. Cree en algo más grande que el instante presente, en una lógica superior que conecta los eventos, en una inteligencia cósmica que guía los procesos. Esa fe actúa como sostén invisible cuando todo lo tangible falla. No necesita pruebas constantes, le basta la intuición de que la vida siempre empuja hacia la expansión, aunque el proceso sea incómodo o doloroso. La risa y el humor también juegan un papel silencioso pero poderoso. Sagitario puede reír incluso en medio de la tormenta, no por negación, sino por comprensión. El humor se convierte en un mecanismo de supervivencia espiritual, una forma de descomprimir el peso de la experiencia y recordarle al alma que nada es completamente definitivo. Esta ligereza interna permite seguir avanzando sin quedar atrapado en la densidad del sufrimiento. Finalmente, Sagitario nunca se rinde porque, en esencia, no se pertenece solo a sí mismo. Su energía tiene una vocación colectiva, inspiradora, contagiosa. Incluso en sus momentos más solitarios, existe una conciencia profunda de que su camino, su resistencia y su fe influyen en otros de maneras invisibles. Esa responsabilidad inconsciente le impide abandonar. Seguir adelante no es solo un acto personal, sino un gesto cósmico que reafirma la confianza en la vida,
en el movimiento y en la expansión eterna del espíritu. Así, Sagitario continúa, no porque todo esté resuelto, sino porque sabe que rendirse sería traicionar la naturaleza misma del fuego que lo habita. Y ese fuego no fue creado para extinguirse, sino para iluminar caminos, propios y ajenos, incluso en la noche más larga. Hay en Sagitario una relación profunda con la herida que no suele ser visible. A diferencia de otras energías que se identifican con el dolor o lo convierten en identidad, Sagitario lo transforma en combustible. La herida no es un ancla, es un recordatorio del camino recorrido. Cada cicatriz se vuelve prueba de movimiento, de haber atravesado territorios que otros no se atrevieron a pisar. Por eso no se rinde, rendirse implicaría darle al dolor un poder que nunca tuvo. El dolor existe, pero no gobierna. Se integra, se honra y luego se trasciende. Sagitario posee una valentía silenciosa frente al vacío. No teme tanto a perder como a quedarse sin significado. Cuando todo se derrumba y ya no quedan referencias externas, emerge una fuerza interna que empuja a reconstruir sentido desde cero. Esa capacidad de reinventar la propia narrativa es una de las razones más profundas de su resistencia. Puede perder títulos, vínculos, lugares, certezas, pero mientras conserve la posibilidad de otorgarle significado a la experiencia, seguirá avanzando. El vacío no lo paraliza, lo convoca. Existe también una relación especial con la intuición del destino. Sagitario percibe, incluso en los momentos más confusos, que ciertas experiencias no pueden evitarse porque forman parte de un aprendizaje mayor. Esta percepción no lo vuelve pasivo, sino resistente. Acepta el desafío sin victimizarse, entendiendo que hay batallas que no se eligen pero sí se atraviesan. Y atravesarlas fortalece la fe en el propio camino. Rendirse sería negar esa sabiduría interna que reconoce la coherencia oculta de los procesos vitales. La expansión sagitariana no siempre es externa. Muchas veces ocurre en planos invisibles, cambios de creencias, rupturas internas, derrumbes ideológicos. Sagitario no se rinde porque está dispuesto a cuestionarse a sí mismo. Tiene el coraje de abandonar viejas verdades cuando ya no le sirven, incluso si esas verdades fueron su refugio durante años. Esa flexibilidad espiritual evita el estancamiento. Mientras exista la posibilidad de aprender algo nuevo, la energía sigue en movimiento. Otro aspecto poco explorado es su relación con la soledad. Sagitario sabe caminar solo sin perder el rumbo. La soledad no es castigo, es etapa. En esos periodos, lejos del ruido externo, se fortalece la conexión con la visión interna. Allí se redefine el propósito, se recalibra la fe y se recuerda por qué el camino vale la pena. Esta capacidad de sostenerse en la soledad impide la rendición emocional. No depende completamente de la validación externa para seguir avanzando. Sagitario también tiene una relación particular con el fracaso social. No teme caer del pedestal ni perder reconocimiento, porque su identidad no se construye únicamente sobre la aprobación ajena. Puede reinventarse lejos de los aplausos, comenzar de nuevo desde un lugar humilde y seguir creyendo en su visión. Esta independencia del juicio externo le permite levantarse una y otra vez sin quedar atrapado en la vergüenza o el orgullo herido. En el plano más épico, Sagitario encarna al buscador que entiende que la verdad no se entrega de una vez, sino que se revela a quienes persisten. Cada prueba es una iniciación. Cada obstáculo es un guardián simbólico que exige determinación. Y Sagitario avanza porque sabe, en lo más profundo, que al otro lado de la dificultad siempre hay una expansión de conciencia esperando. No se rinde porque intuye que rendirse sería quedarse a las puertas del siguiente nivel de comprensión. Existe además una memoria ancestral en su energía. Sagitario carga con la sabiduría de los antiguos viajeros, de los filósofos errantes, de los maestros que cruzaban desiertos físicos y espirituales en busca de conocimiento. Esa memoria colectiva se activa en los momentos de crisis, recordándole que el camino nunca fue fácil, pero siempre valió la pena. No se rinde porque su espíritu recuerda que ha atravesado tormentas antes, incluso en otras formas, en otros tiempos. La fe sagitariana no depende de resultados inmediatos. Puede sembrar sin garantías, avanzar sin certezas, apostar sin seguridad absoluta. Esta capacidad de actuar sin confirmación externa es una de sus mayores fortalezas. Mientras otros necesitan pruebas para continuar, Sagitario se guía por la convicción interna de que avanzar es, en sí mismo, un acto de poder. El movimiento se convierte en oración, en declaración de confianza hacia la vida.
Finalmente, Sagitario nunca se rinde porque su esencia no busca llegar, sino expandirse. El objetivo no es el final del camino, sino todo lo que se transforma durante el trayecto. Mientras exista algo que aprender, algo que comprender, algo que explorar dentro o fuera, la rendición no tiene espacio. El fuego sigue ardiendo, no siempre como llama visible, pero sí como brasa persistente que se niega a apagarse. Así, Sagitario continúa caminando incluso cuando el paisaje se vuelve incierto, incluso cuando el cansancio pesa, incluso cuando la noche parece interminable. Continúa porque rendirse no forma parte de su lenguaje interno. Su alma fue creada para avanzar, para creer, para expandirse más allá de los límites conocidos. Y mientras exista horizonte, visible o invisible, la marcha no se detiene. En lo más profundo de la psique sagitariana habita una relación única con la caída moral y espiritual. Cuando los ideales se rompen, cuando aquello en lo que se creía deja de existir o se revela falso, Sagitario no se derrumba definitivamente. La decepción ideológica es una de sus pruebas más duras, porque vive guiado por principios, visiones y creencias elevadas. Sin embargo, incluso allí, donde la desilusión podría apagar cualquier impulso, surge una fuerza mayor, la capacidad de reconstruir la fe desde un nivel más alto. No vuelve a creer de la misma forma, sino de una manera más amplia, más consciente, menos ingenua. Esa evolución interna le permite continuar sin rendirse, aun cuando el mundo ya no se parece al que había imaginado. Sagitario posee una relación instintiva con el riesgo. No huye del peligro emocional, existencial o espiritual, porque entiende que todo crecimiento auténtico implica atravesar zonas desconocidas. La rendición suele nacer del miedo a lo incierto, pero Sagitario se siente extrañamente vivo cuando no tiene todas las respuestas. El riesgo no lo paraliza, lo activa. Incluso cuando duda, avanza. Incluso cuando teme, camina. Esa capacidad de moverse sin garantías convierte cada paso en un acto de valentía silenciosa. Hay también una fuerza interna ligada a la honestidad brutal consigo mismo. Sagitario puede mentir al mundo por un tiempo, pero no puede engañarse indefinidamente. Cuando reconoce que algo ya no funciona, que una etapa se ha agotado o que un camino perdió sentido, no se aferra por miedo. Soltar no es rendirse, es liberar energía para algo mayor. Esta claridad interna evita el estancamiento y permite que la resistencia se mantenga viva, sin volverse autodestructiva. En el plano emocional, Sagitario procesa el dolor de una manera expansiva. No lo reprime ni se queda encerrado en él. Necesita expresarlo, comprenderlo, integrarlo a una visión más amplia de la experiencia humana. El dolor se convierte en enseñanza, en filosofía vivida, en sabiduría encarnada. Al darle un lugar dentro de una narrativa mayor, deja de ser una carga y se transforma en impulso. Así, la herida no frena el camino, lo profundiza. Existe una conexión poderosa con la idea de propósito evolutivo. Sagitario no vive solo para sobrevivir, sino para crecer, comprender y trascender. Cuando la vida se vuelve dura, esa sensación de estar siendo empujado hacia una versión más amplia de sí mismo sostiene la marcha. Incluso en los momentos más caóticos, hay una percepción interna de que algo se está alineando, aunque todavía no pueda verse. Esa percepción actúa como un faro en medio de la confusión. Sagitario también posee una relación especial con la fe en sí mismo. No una fe arrogante, sino una confianza profunda en la propia capacidad de atravesar lo desconocido. Puede no saber cómo lo hará, pero sabe que encontrará la forma. Esta confianza no elimina el cansancio ni el miedo, pero los vuelve atravesables. La rendición requiere la pérdida total de esa confianza, y en Sagitario siempre queda una chispa intacta, incluso después de las derrotas más duras. En términos energéticos, Sagitario se alimenta del movimiento. Cuando todo se estanca, la energía decae, cuando algo vuelve a moverse, la fuerza retorna. Por eso, incluso en los peores momentos, busca un cambio, una nueva perspectiva, un desplazamiento interno o externo. El simple acto de avanzar, aunque sea un paso mínimo, reactiva la llama. Esta relación con el movimiento hace que la rendición, que implica quietud absoluta, resulte antinatural para su esencia. Hay una sabiduría silenciosa en su relación con el error. Sagitario no se castiga eternamente por equivocarse. Reconoce el fallo, extrae la enseñanza y continúa. La culpa prolongada no tiene espacio cuando el foco está puesto en la expansión.
Esta capacidad de perdonarse impide que el peso del pasado frene el impulso vital. Cada error se convierte en parte del mapa, no en una cadena. En el plano más épico, Sagitario es el alma que comprende que la vida no es una línea recta, sino una travesía llena de giros, desvíos y retornos. Sabe que perderse forma parte del viaje y que incluso los caminos equivocados conducen a una expansión de conciencia. Esta comprensión elimina la urgencia de rendirse cuando algo no sale como se esperaba. Todo tiene valor si se lo atraviesa con conciencia. Existe también una conexión profunda con la visión del futuro. Sagitario vive proyectado hacia lo que puede llegar a ser. Incluso en el presente más oscuro, algo en su interior imagina un escenario distinto. Esa imaginación no es escapismo, es semilla. Visualizar lo posible mantiene viva la energía necesaria para seguir. Mientras exista una imagen de futuro, la rendición no puede instalarse por completo. Finalmente, Sagitario nunca se rinde porque su esencia está alineada con el movimiento universal de expansión. Todo en el cosmos crece, se transforma y se expande, y Sagitario encarna ese principio de manera instintiva. Detenerse definitivamente iría en contra del pulso mismo de la vida. Por eso, incluso cuando se agota, incluso cuando duda, incluso cuando siente que no puede más, algo en su interior vuelve a levantarse. No lo hace porque todo esté claro, ni porque el camino sea fácil, sino porque su espíritu reconoce que seguir avanzando es un acto sagrado. Avanzar es honrar la vida, la experiencia y la posibilidad infinita de transformación. Y mientras exista esa posibilidad, Sagitario seguirá caminando, con el fuego interno intacto, atravesando noches y amaneceres, sabiendo que rendirse jamás ha sido parte de su destino. En la arquitectura invisible del alma sagitariana existe una relación profunda con la ley del sentido superior. No se trata solo de creer que todo ocurre por algo, sino de una convicción íntima de que incluso lo incomprensible cumple una función evolutiva. Esta certeza no siempre se manifiesta como calma, a veces aparece como impulso, como terquedad luminosa, como negativa interna a aceptar que el sufrimiento sea inútil. Sagitario no se rinde porque, en el fondo, percibe que cada experiencia encaja en un diseño mayor que todavía no se revela por completo. Hay también una fuerza ligada a la memoria emocional del triunfo después de la adversidad. Sagitario recuerda, incluso de manera inconsciente, que ya ha sobrevivido antes. No necesita repasar mentalmente cada victoria pasada, su cuerpo y su energía conservan la huella de haber atravesado tormentas y haber salido transformado. Esa memoria actúa como ancla interna cuando el presente se vuelve incierto. La rendición pierde poder cuando el alma reconoce su propia capacidad de resurgir. Sagitario mantiene una relación singular con la incomodidad. No la busca por masoquismo, pero tampoco la evita cuando sabe que es necesaria para crecer. La incomodidad se convierte en señal de expansión, en indicio de que algo se está moviendo más allá de los límites conocidos. Esta tolerancia al desajuste interno le permite permanecer de pie cuando otros retroceden. No se rinde porque entiende que la comodidad absoluta suele ser el preludio del estancamiento. Existe una nobleza interna que sostiene su perseverancia. Sagitario posee un código ético propio, una brújula moral que no siempre coincide con las normas externas. Cuando lucha, no lo hace solo por sí mismo, sino por una idea de justicia, de verdad, de coherencia con la vida. Esa nobleza impide la rendición cobarde. Puede abandonar una batalla injusta, pero no traicionar aquello que considera esencial. Esa fidelidad a sus principios le otorga una fuerza que no depende de circunstancias externas. En el plano energético, Sagitario está íntimamente conectado con el fuego visionario, no con el fuego impulsivo. Es un fuego que ilumina a distancia, que calienta incluso cuando parece lejano. Esta cualidad le permite sostener la motivación en procesos largos, complejos y desgastantes. No necesita resultados inmediatos para continuar, le basta saber que está alineado con una dirección significativa. Por eso, aunque el avance sea lento, la marcha no se detiene. Sagitario también posee una relación particular con la transformación del fracaso en relato. Lo vivido no queda fragmentado ni disperso, se integra en una historia mayor que otorga coherencia a la experiencia. Cada caída se convierte en capítulo, cada error en enseñanza, cada pérdida en símbolo. Al narrar internamente su vida como una travesía épica, la rendición pierde sentido. Nadie abandona una historia que aún está revelando su propósito. Hay una capacidad profunda de confiar en la inteligencia del proceso, incluso cuando la mente duda.
Sagitario puede cuestionar, enojarse, frustrarse, pero rara vez rompe del todo el vínculo con la vida. Existe una confianza basal en que el movimiento mismo es sanador. Avanzar, aunque sea sin claridad total, resulta preferible a detenerse. Esa confianza instintiva actúa como motor silencioso en los momentos de mayor desgaste. En el ámbito espiritual, Sagitario comprende que el alma se expande atravesando límites. Cada límite superado revela otro más amplio, y esa dinámica infinita alimenta su resistencia. No se rinde porque sabe que siempre hay un nivel más profundo de comprensión esperando. La vida no se agota en una sola etapa ni en una sola versión de sí mismo. Mientras exista la posibilidad de trascender una frontera interna, la marcha continúa. Sagitario también posee una relación sabia con la impermanencia. Entiende que nada es fijo, que todo cambia, que incluso el dolor es transitorio. Esta comprensión reduce el peso de las crisis. Cuando algo duele, no lo absolutiza. Sabe que el estado actual no define el futuro completo. La rendición suele nacer de la ilusión de permanencia del sufrimiento, y Sagitario, por naturaleza, sabe que todo muta. En el plano más sutil, hay una comunión constante con la idea de libertad interior. Incluso cuando las circunstancias externas aprietan, Sagitario preserva un espacio interno que no puede ser tomado. Esa libertad interna es sagrada y se defiende con perseverancia. Rendirse implicaría ceder ese espacio, aceptar la derrota del espíritu, y eso resulta inconcebible para una energía nacida para explorar horizontes visibles e invisibles. Existe también una dimensión creativa en su resistencia. Sagitario imagina salidas donde no parecen existir, redefine posibilidades, amplía marcos mentales. Cuando una puerta se cierra, no se queda golpeándola eternamente, comienza a percibir muros como terrenos escalables. La creatividad se convierte en aliada de la perseverancia. No se rinde porque siempre puede concebir otra forma de avanzar. Finalmente, Sagitario continúa porque su esencia reconoce que vivir es un acto de expansión constante. Detenerse definitivamente equivaldría a negar la naturaleza misma del universo, que crece, se mueve y se transforma sin cesar. Su espíritu vibra en sintonía con ese pulso cósmico. Por eso, incluso cuando el cansancio pesa, incluso cuando la duda susurra, incluso cuando la noche parece interminable, algo en su interior vuelve a levantarse. Sagitario avanza porque avanzar es su lenguaje sagrado. Porque cada paso honra la vida, la experiencia y la promesa silenciosa de que siempre hay más por descubrir. Y mientras exista ese llamado, profundo e irrenunciable, la rendición seguirá siendo una palabra ajena a su destino. En la raíz más instintiva de Sagitario existe una relación poderosa con el cuerpo como vehículo del espíritu. No se rinde porque su energía necesita expresarse físicamente, desplazarse, respirar aire nuevo, sentir que la vida circula. Incluso cuando la mente se cansa, el cuerpo recuerda que seguir es posible. Hay una sabiduría somática que empuja hacia adelante, una sensación interna de que el estancamiento enferma y el movimiento sana. Por eso, aun en los momentos más densos, surge la necesidad de levantarse, cambiar de escenario, alterar el ritmo. El cuerpo se convierte en aliado de la perseverancia. Sagitario también mantiene un vínculo profundo con la ley del aprendizaje kármico. Intuye que ciertas experiencias no pueden evitarse porque forman parte de un ciclo que debe completarse. Abandonar antes de tiempo implicaría repetir la lección más adelante. Esta percepción, muchas veces inconsciente, genera una resistencia serena, la certeza de que atravesar ahora evita un peso mayor después. No se rinde porque sabe que huir del proceso no libera, solo posterga. Existe una relación particular con la figura del maestro interior. Sagitario no necesita siempre guías externos, dentro de sí habita una voz sabia que orienta cuando todo lo demás falla. Esa voz no promete facilidad, pero sí dirección. En los momentos de crisis, cuando el ruido externo confunde, esa guía interna se vuelve más clara. Escucharla devuelve el sentido y reactiva la marcha. La rendición se vuelve imposible cuando la orientación surge desde adentro. Sagitario posee además una conexión especial con la energía de la promesa. No una promesa concreta, sino la sensación de que algo valioso aún no ha ocurrido. Esa expectativa profunda sostiene la esperanza incluso cuando no hay pruebas visibles. No se trata de esperar pasivamente, sino de caminar con la convicción de que el camino conduce a una expansión futura.
Mientras esa promesa vibre, aunque sea como intuición vaga, la rendición no encuentra espacio. En su sombra también existe una fuerza que sostiene la perseverancia, la negativa a quedar atrapado en el rol de víctima. Sagitario puede sufrir, enojarse, dudar, pero rechaza profundamente definirse desde la derrota. Incluso cuando cae, se rehúsa a construir identidad a partir del fracaso. Esa resistencia a la autocompasión prolongada le permite levantarse sin quedar atrapado en el pasado. La herida se reconoce, pero no se convierte en hogar. Hay una relación íntima con la expansión de conciencia a través de la experiencia directa. Sagitario no aprende solo observando, necesita vivir, equivocarse, atravesar. Esa disposición a experimentar lo protege de la parálisis. Cuando algo sale mal, no se interpreta como error absoluto, sino como información adquirida. Cada vivencia amplía el mapa interno. Así, incluso el tropiezo se integra al avance. Sagitario también posee una capacidad singular de reconectar con la alegría esencial. No una alegría constante ni superficial, sino una chispa vital que puede reaparecer incluso después de largos periodos de oscuridad. Esa chispa recuerda que la vida, pese a todo, sigue siendo una aventura. Cuando reaparece, aunque sea brevemente, reactiva el deseo de continuar. La rendición se debilita frente a la memoria de esa alegría primordial. Existe una fuerza colectiva actuando en su energía. Sagitario, aun sin proponérselo, encarna esperanza para otros. Su manera de seguir adelante inspira, abre caminos, demuestra que es posible atravesar sin perder la fe. Esta dimensión transpersonal sostiene su resistencia. Incluso en la soledad, hay una sensación profunda de que su avance tiene un impacto más allá de sí mismo. Esa conciencia sutil refuerza el compromiso con la vida. Sagitario también mantiene una relación sabia con la imperfección. No espera condiciones ideales para avanzar. Sabe que la vida se mueve en medio del caos, de la duda, del error. Esta aceptación de lo imperfecto evita la rendición por frustración. No necesita tener todo resuelto para seguir, le basta con saber que avanzar, aun con grietas, es preferible a detenerse esperando un momento perfecto que nunca llega. En el plano espiritual más profundo, Sagitario reconoce que la expansión no siempre es luminosa. A veces duele, incomoda, exige renuncias. Pero incluso allí percibe que el alma crece cuando se atreve a sostener la incomodidad sin claudicar. Esa comprensión transforma el sacrificio en elección consciente. No se rinde porque sabe que cada paso difícil amplía la capacidad de comprender la vida. Existe también una relación muy fuerte con la visión a largo plazo. Sagitario no mide su valor por resultados inmediatos. Puede atravesar etapas de aparente estancamiento sin perder completamente la fe, porque su mirada se proyecta más allá del presente. Entiende que algunas semillas tardan en germinar y que la constancia es parte del proceso. Esta perspectiva temporal amplia protege contra la desesperación. Sagitario avanza porque su alma está orientada hacia la expansión continua del sentido. Cada experiencia, cada prueba, cada noche oscura, es materia prima para una comprensión más profunda de la vida. Rendirse implicaría cerrar esa posibilidad infinita de crecimiento. Y eso va en contra de su naturaleza más sagrada. Así, incluso cuando el cansancio pesa en los huesos, incluso cuando la fe se vuelve tenue, incluso cuando el camino parece no conducir a ningún lugar visible, Sagitario sigue. No siempre con fuerza, no siempre con claridad, pero siempre con una llama interna que se niega a extinguirse. Avanza porque avanzar es su forma de honrar el misterio de estar vivo. Porque cada paso reafirma la confianza en que la vida, aun en sus pruebas más duras, siempre conduce hacia una expansión mayor del espíritu. En la energía más sutil de Sagitario existe una relación profunda con la prueba de la desmesura. Su fuego expansivo a veces lo lleva a ir más allá de lo prudente, a confiar de más, a apostar todo por una visión que aún no está madura. Sin embargo, incluso cuando esa expansión se vuelve exceso y trae consecuencias, Sagitario no se quiebra. Aprende a recalibrar sin apagar el fuego. No se rinde porque entiende que el error por exceso de fe es más noble que la parálisis por miedo. Prefiere corregir el rumbo antes que negar su impulso natural de creer. Hay también una relación poco explorada con la traición a los ideales. Cuando las figuras, sistemas o verdades en las que confió se revelan falsas, Sagitario atraviesa una de sus noches más profundas. Pero incluso ahí, cuando la fe externa se derrumba, emerge una fe más cruda y auténtica.
Aprende a separar la verdad viva de las estructuras que la deformaron. Esta capacidad de rescatar la esencia sin aferrarse a la forma impide la rendición total. La decepción no mata la fe, la depura. Sagitario posee una conexión especial con los ciclos largos de Júpiter, su regente. Internamente percibe que la vida no se mueve en líneas cortas ni en recompensas inmediatas. Hay etapas de expansión y etapas de revisión, momentos de avance visible y otros de aparente retroceso. Cuando la energía se vuelve más lenta, cuando el crecimiento se internaliza, Sagitario no interpreta esto como fracaso definitivo. Sabe, aunque no siempre de manera consciente, que incluso la pausa forma parte de la expansión. Esta comprensión cíclica sostiene la perseverancia cuando los resultados no son inmediatos. Existe una fuerza silenciosa relacionada con la capacidad de perdonar. Sagitario no carga rencores eternos porque sabe que el resentimiento inmoviliza. Perdonar no siempre implica reconciliarse, sino liberar energía para seguir avanzando. Esta ligereza emocional, trabajada a través del tiempo y la experiencia, evita que el pasado se convierta en cadena. La rendición suele anclarse en heridas no resueltas. Sagitario, tarde o temprano, elige soltar para no perder movimiento. En su dimensión más épica, Sagitario es el portador del fuego sagrado del sentido. Allí donde otros solo ven lucha, él busca significado. Allí donde hay caos, intenta encontrar enseñanza. Esa obsesión por el sentido no es evasión, es supervivencia espiritual. Cuando la vida duele, Sagitario no pregunta por qué duele, sino para qué. Esa orientación transforma la adversidad en materia prima para la expansión del alma. Mientras exista un para qué, la rendición no tiene terreno fértil. Sagitario también mantiene una relación íntima con la palabra dada. Cuando se compromete con una visión, una promesa interna o un camino elegido, algo en su interior se activa con fuerza casi ritual. Cumplir con esa promesa se vuelve acto de integridad espiritual. Aunque dude, aunque se canse, aunque el entorno no acompañe, sigue porque abandonar implicaría traicionarse a sí mismo. Esta lealtad interna es una de las columnas más firmes de su resistencia. Hay una sabiduría profunda en su relación con el desapego del resultado. Sagitario actúa, apuesta, avanza, pero aprende con el tiempo que no puede controlar el desenlace. Este desapego no lo vuelve indiferente, sino flexible. Si algo no se da como esperaba, ajusta la visión sin abandonar el camino. La rendición suele nacer del apego rígido a una única forma de éxito. Sagitario sobrevive porque entiende que la vida puede sorprender con formas más amplias de realización. Sagitario también posee una conexión muy fuerte con la energía del servicio. Aunque no siempre se identifique como tal, hay una vocación interna de aportar algo al mundo, de dejar huella, de expandir conciencia más allá de lo personal. Esta sensación de misión, a veces difusa pero persistente, sostiene incluso en los momentos de agotamiento. Seguir adelante no es solo por sí mismo, sino por lo que su camino puede ofrecer a otros. Esa dimensión colectiva refuerza la resistencia. Existe además una relación particular con la reconciliación entre instinto y sabiduría. Sagitario no niega su impulso, pero aprende a guiarlo con conciencia. Esta integración evita que la energía se disperse o se autodestruya. Al encontrar equilibrio entre pasión y visión, la perseverancia se vuelve más sólida y menos caótica. No se rinde porque aprende a canalizar su fuego en lugar de apagarlo. En el plano más profundo, Sagitario comprende que la vida es un rito de paso constante. Cada etapa exige una muerte simbólica y un renacimiento. Rendirse implicaría negarse a morir a una versión vieja para dar lugar a una más amplia. Y Sagitario, aunque tema el vacío del entretiempo, confía en el renacer. Esa confianza en la metamorfosis lo mantiene en movimiento incluso cuando el suelo desaparece bajo los pies. Hay una relación íntima con la gratitud anticipada. Incluso antes de ver los frutos, algo en Sagitario agradece la experiencia, la lección, el camino. Esta gratitud no siempre es consciente, pero actúa como amortiguador del sufrimiento. Permite reconocer valor incluso en lo duro. Donde hay gratitud, la rendición pierde fuerza. Sagitario no sigue porque todo esté resuelto, ni porque el dolor haya desaparecido. Sigue porque su alma reconoce que detenerse sería negar la naturaleza expansiva de la vida. Cada paso, incluso el más incierto, reafirma una alianza profunda con el movimiento del universo. Avanzar es un acto de fe, de coherencia y de valentía espiritual.
Y así, incluso cuando la noche se alarga, incluso cuando la fe se vuelve frágil, incluso cuando el camino exige más de lo esperado, Sagitario continúa. No siempre con euforia, no siempre con certezas, pero siempre con una llama que se niega a extinguirse. Porque rendirse no es parte de su memoria espiritual. Porque su destino no es el reposo definitivo, sino la expansión constante del sentido, de la conciencia y del fuego que lo impulsa a seguir más allá de cualquier límite conocido.